Continuamos con el capítulo 3 del Evangelio de San Lucas. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea y de Traconítida, y Lisanias, tetrarca de Abilene, y durante el pontificado de Anás y Caifás, Juan, hijo de Zacarías, recibió en el desierto la palabra de Dios, y fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso se volverá recto, y las asperezas serán caminos llanos, y todos verán la salvación de Dios. En el fondo lo que hace San Juan es ponerlo fácil, ¿cierto? Él es esa facilidad que Dios da al pueblo, ¿cierto? A los futuros conversos, se los está poniendo fácil, ¿cierto? Los montes van a ser rellenados, o sea, los valles van a ser rellenados, ¿cierto? Los terrones aplastados, hay unas traducciones, ¿cierto? Todo se va a volver recto, llano, ¿cierto? En el fondo es el momento propicio para acercarse a Dios. Eso está diciendo. Dios está bajando todas las barreras para encontrarse con el hombre. Eso está diciendo el profeta Isaías, y eso es lo que va a hacer San Juan, ¿cierto? Ayudar a todos con este bautismo, ¿cierto? De conversión, ayudar a todos a darse cuenta que Dios se ha acercado, que Dios ha dispuesto todo para que ocurra lo más importante, que es el encuentro con Dios. Vemos también que hay el esfuerzo de San Lucas siempre en ser muy específico, ¿cierto? Va desde la autoridad mayor hacia a la más local, ¿cierto? De la más universal a la más local. ¿Por qué hace esto? Bueno, porque está convenciendo, está dando a entender también que insiste en esto, y lo va a hacer durante todo el Evangelio, ya lo vimos en pasajes pasados, ¿cierto? Que lo que está tratando de hacer es que el que lo lee, el que lo escucha, entienda que es un hecho real. Eso es muy importante para San Lucas, ¿cierto? Lo que estoy contando, la historia de Jesús, esta doctrina, esta novedad, esta buena noticia, no es como otras buenas noticias que seguramente circulaban por el momento, que eran producto de una madurez humana, ¿cierto? Cuánta historia, fantasía, ¿cierto? Si uno incluso estudia un poco la mitología griega, se va a dar cuenta que hay mucha sabiduría en la mitología griega. Hay una forma de sabiduría muy simbólica en la mitología griega. Bueno, pero es eso, una representación simbólica. No existen esos dioses, no existen, ¿cierto? Los hechos que se relatan de esos dioses tampoco existieron. Son una representación, la mayoría de las personas entiende que son una representación. Esto no es una representación. Esto que te estoy diciendo no es una fábula, no es una fantasía, no es algo que inventamos porque le hace bien a la gente. No, esto fue un hecho concreto, específico, a personas conocidas, probablemente por mí o por otros de la comunidad, ¿cierto? Y que tú, si me estás escuchando, puedes ir y comprobar. Eso en el fondo está diciendo San Lucas. Es interesante, San Juan después va a decir, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Y por eso la fiesta de San Juan va a coincidir, ¿cierto?, con el equinoccio de verano para el hemisferio norte, ¿cierto? Porque va a representar el momento álgido de máxima revelación, de esplendor, ¿cierto? Y en adelante San Juan, que va a presidir, por así decirlo, es como ese sol que está ahí, va a ir disminuyendo hasta el momento de otra revelación que es la Navidad, ¿cierto? Y va a ir disminuyendo y hasta que se tope ese punto culmin de oscuridad, ¿cierto? Porque el sol se va a ir apagando hasta esa fecha, surge otro sol, que es el sol de Jesucristo, ¿cierto? Porque en el momento en que la noche se hace más larga,
también es el momento inicial en donde el sol se va haciendo cada vez más pleno. Para el hemisferio norte, para el hemisferio sur, lo tenemos que interpretar al revés, ¿cierto? El sol que preside va a ser Jesús en la Navidad, ¿cierto? Porque a nosotros nos toca el verano, pero eh, la religión cristiana tiene su origen en la religión judía, que es una religión geográficamente instalada en el hemisferio norte, y por lo tanto estas fechas tienen esa simbología también. Decía pues a la gente que acudía para que les bautizara: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad más bien frutos dignos de conversión, y no andéis diciendo en vuestro interior: tenemos por padre a Abraham, pues os digo que Dios puede de estas piedras dar hijos a Abraham. Ya está el hacha preparada junto a la raíz de los árboles, de modo que todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. San Lucas nos está diciendo el tono de la predicación de San Juan. Y es una predicación drástica, ¿cierto? Dramática, es una predicación muy fuerte, no es como las palabras de los políticos, ¿cierto? Que tienden a suavizar todo y a buscar palabras que a ellos les convenga para esconder la parte árida del asunto que nos quieren convencer. No, San Juan no está para eso. E increíblemente, esa misma actitud es la que facilita el encuentro con Dios, ¿cierto? La verdad es la interpelación es la que nos provoca, nos motiva a encontrarnos con Dios. ¿Cierto? Si San Juan hubiese tenido una predicación blanda, ¿cierto? Como la de los actuales predicadores, ¿cierto? Que no son capaces de decirle a la gente que se equivocan, no son capaces de decirle a la gente que están en pecado, no son capaces de decirle a la gente lo que está bien o lo que está mal, ¿cierto? Y aparecen autoridades eclesiásticas diciendo: ¿quién soy yo para juzgar? Es que eso es lo que son, autoridades para juzgar, para decir esto está bien y esto está mal. Para eso es su puesto, ¿cierto? Es un puesto de profeta, es un puesto de líder espiritual, y está ahí para guiarnos espiritualmente, no para hacernos cariño en la espalda, es para guiarnos. Y el que guía tiene que decir: por aquí va a ser más fácil, porque es lo que Dios nos ha enseñado, y por aquí va a ser difícil y se van a perder. Eso tiene que ser claro en un líder espiritual. Entonces no es aceptable para el pueblo creyente dejarse guiar por palabras tan blandas, ¿cierto? Palabras tan protestantes, porque esa actitud protestante, acomodaticia al mundo, es la que nos ha hecho mal como iglesia al final, como doctrina católica, ¿cierto? La doctrina católica actualmente se ha protestantizado mucho, ¿cierto? Están los católicos haciendo el favor a todo el mundo, menos a ellos mismos, ¿cierto? Están siendo permisivos con todo aspectos de la vida de las personas, y al final nos están llevando a todos por un barranco de perdición que no lleva a ninguna parte. Entonces el aporte que hace la iglesia a la sociedad se está perdiendo justamente porque no es capaz de vivir su momento, ¿cierto? San Juan podría haberse acomodado como todos los demás judíos que estaban acomodados, ¿cierto? Ellos decían: no, yo ya soy judío, yo ya estoy escogido, soy parte del pueblo escogido de Dios. O sea, ya tengo todo ganado, no es necesario que yo haga nada más, porque es la actitud protestante, que es ¿cierto? ¿Qué dicen los protestantes? Que tú estás escogido, ¿cierto? Ya no es necesario que hagas nada más, porque Dios te va a salvar. Tú no haces, con tus obras no haces nada para conquistarte a Dios, para salvarte a ti mismo. No, es Dios quien te salva, y se salvan los que Él escoge. Y San Juan le dice a esa gente, le dice a los protestantes: oye, si de esta piedra Dios podría sacar un hijo de Abraham. No basta con ser hijo de Abraham, no basta con pertenecer al pueblo judío, no basta con
con decirse, si lo trasladamos, ¿cierto?, al lenguaje actual, no basta con que uno diga, ya soy católico, soy creyente. Ya soy creyente, ya con que crea en Dios estamos listos, no tengo nada más que hacer. No importa si engaño a mi señora, si robo, miento, si me dejo aconsejar por la tristeza, si vivo desconectado de la realidad, ¿cierto? No importa que pase 8 o 10 o 20 horas frente al celular, no importa que no trabaje, no importa que no estudie, no importa que sea irrespetuoso, no importa que, total, como soy creyente y Dios ama a todos a pesar de nuestras debilidades y nuestras pobrezas, obviamente Dios te ama, pero también quiere tu compromiso, quiere tu reciprocidad por amor. Y cualquier movimiento, ¿cierto?, requiere un movimiento de reciprocidad, requiere una muerte también, requiere pasar por el abismo, requiere pasar por la oscuridad de algo. Por eso es tan, no sé ni cómo decirlo, ¿cierto?, tan ignominioso al final que una autoridad eclesiástica tenga miedo de decir lo que tiene que decir, tenga miedo de explicar con caridad, por supuesto, pero tenga miedo de decir, de dar a conocer y ojalá, en el mejor de los casos, hacer entender a los demás lo que significa la doctrina católica. En el caso, el tono de la predicación de San Juan no es para nada acomaticia, no le está sobando el lomo a nadie, no le está diciendo inténtenlo, intenten ser mejores judíos, intenten ser mejores personas, no, ya está bueno ya, ahora bien, está el hacha puesta, ahora, es ahora, hay un sentido ahí también de no dejar esto para después, es ahora, Dios se ha acercado ahora lo está colocando fácil, ¿cierto? Después Jesús más adelante va a leer, ¿cierto? Y va a proclamar, va a leer un texto del Antiguo Testamento y va a decir, ¿cierto? Va a proclamar esto que se estoy leyendo ya ahora se cumple, ¿cierto? Voy a proclamar un año de misericordia. Porque Él es la misericordia, ¿cierto? Ahora es el tiempo para la conversión efectiva, no aparente, ¿cierto? Obviamente estamos en un proceso, pero el proceso tiene que ser siempre ir a más. Evidentemente de repente uno se cae ya, pero un proceso que va a más, que conquista, que siempre va sumando, creciendo. La gente le preguntaba, entonces, ¿qué debemos hacer? Es decir, ¿cómo? Si hay un discurso, un relato fuerte, la gente responde porque está preparada para eso. Y le preguntan a él, ¿qué debemos hacer? ¿Cierto? Si está el hacha preparada, si viene, por así decirlo, como el castigo de Dios, ¿qué debemos hacer? Él le respondía, el que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Vinieron también publicanos a bautizarse que le preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él le respondió, no exijáis más de lo que os está fijado. Le preguntaron también unos soldados, ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les contestó, no hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias falsas y contentaos con vuestras soldadas. De alguna manera, según las 3 respuestas que le da a las personas, le está diciendo que hay que empezar a preocuparse de la vida interior, hay que empezar a preocuparse de lo espiritual, ser más espiritual, convertirse a Dios, tratar a Dios, buscarlo a Él, que todo lo demás ya no es necesario, ya no es necesario. Las calendas, me acuerdo de las calendas porque hay una parte que dice, estando el orbe pacificado, ¿cierto? Y en la plenitud de los tiempos, ¿cierto? Es decir, como que en el momento que, por así decirlo, la panza está llena en el fondo, o está satisfecha, no es necesario estarse preocupando demasiado, gracias a Dios, ¿cierto? Y por gracias al trabajo de los hombres, no es necesario preocuparse tanto de las cosas materiales. Ya no, ahora da el siguiente paso y conecta con el cielo, ¿cierto? Conecta con Dios, con la creación, con la doctrina que Él le ha compartido, con la revelación, porque
la historia de la revelación, cada episodio es una gracia, un episodio, una parte de revelación. Y a estos judíos, ellos ya tenían gran parte de la revelación. Era para ellos incluso, la rechazaron, pero era para ellos. Como la gente estaba expectante y andaban todos pensando para sus adentros acerca de Juan, si no sería él el Cristo, declaró Juan a todos. Entonces, la gente se asustó, dijo, ¿no será este el que estaba prometido? Porque está, ¿cierto?, interpelando a todas las personas. Seguramente San Juan tomó fama, mucha gente lo iba a escuchar, mucha gente se iba a bautizar con él, ¿cierto? Él detonó un proceso de conversión en el pueblo judío. Entonces es necesario que podamos reconocer esta actitud de San Juan. Y él reconoce, ¿cierto?, en humildad, y dice así: yo os bautizo con agua, pero está a punto de llegar alguien que es más fuerte que yo, a quien ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para aventar su parva. Recogerá el trigo con su granero, pero quemará la paja con fuego que no se apaga. Y con otras muchas exhortaciones anunciaba a la gente la buena nueva. Excepto el primer momento en que San Lucas habla de la buena nueva, ¿cierto? Es San Juan el primer predicador de esta buena nueva. Yo bautizo con agua, dice, pero viene uno que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. O sea, por eso es tan, al menos a mí me llena de mucha rabia cuando se caricaturiza tanto a Jesús. Entonces, se le pone como una especie de hippie, ¿cierto?, que ama a todo el mundo y no le exige nada a nadie, pero los ama a todos. Y ese personaje caricaturesco que han hecho de él está tan lejos, por ejemplo, de las palabras de San Juan. Él les dará un bautismo de fuego. El fuego quema, ¿cierto? Él viene a cosechar, dice. En su mano tiene el bieldo para aventar su parva. Recogerá el trigo en su granero, pero quemará la paja con fuego que no se apaga. Es decir, lo que no sirve, aquel que no se sube, va a ir a dar a las llamas eternas en el fondo. Va a ser despreciado de Dios. Es muy grave la predicación de San Juan. Entonces, al menos para mí, yo digo triste, pero la verdad es muy rabioso, ¿cierto? Me llena de ira cuando muchos cristianos, incluso a veces autoridades eclesiásticas que debían ser nuestros líderes, predican un Jesús extremadamente blando, que no le pide nada a nadie, que no exige nada a nadie. Y es una falsificación de nuestra doctrina, porque la vida cristiana es exigente, la vida cristiana interpela, la vida cristiana no nos deja echados en los laureles. De hecho, las grandes congregaciones religiosas de nuestro tiempo, todas ellas, las grandes, no las que ya no va nadie, donde no quedan vocaciones, no quedan nada, obviamente ahí no hay nadie, son 4 pelagatos que están ahí. Pero las grandes congregaciones de nuestro tiempo, que reconvocan muchísima gente, miles de personas, adeptos en todo el mundo, revisten una forma de vivir muy ruda, muy austera en la cotidianidad, muy sacrificada, muy incómoda, extremadamente incómoda, siempre puesto siempre en crecimiento. Por supuesto que todas esas cosas necesitan equilibrarse, cada uno, ¿cierto?, al sumarse a un proyecto
debe después hacer una maduración y decir, ya, esto está bien, ¿cierto? Eh, y voy a comprometerme con esto y esta parte va a ser diferente. Todo ser humano hace eso, ¿cierto? Voy a meter este trabajo y lo doy todo, y después que lo doy todo me doy cuenta que no está valiendo tanto la pena. Bueno, entonces bajo el nivel de compromiso o invierto o me comprometo con otro tipo de cosas que para mí sean más importantes o que reporten más réditos, en fin. Pero nos da una señal, ¿cierto? Si vemos la forma de ser del cristiano, por ejemplo, del siglo XVI, del siglo XVII, ya el siglo XVIII ya había un poco más de debacle, pero esos dos siglos, por ejemplo, los misioneros son una maravilla, una maravilla predicadora que tiene una forma de ser cristiana muy recia, muy recia, muy recia. Y no son pocos, o sea, son miles, son hordas. ¿Para qué decir lo que pasó previo a estos siglos, por ejemplo, siglo séptimo, octavo, ¿cierto? En adelante, eh, cómo fueron los monjes que también tomaron esta vida recia del cristianismo. Entonces, no es menor que esta predicación de San Juan y esta predicación al final de la doctrina católica se haya ablandado y diluido tanto para los cristianos, ¿cierto? Obviamente hay cosas que no han facilitado, no lo ha facilitado, lo ha entorpecido mucho más, pero tenemos una doctrina que está escrita, está en el Evangelio y está también en los documentos de los padres de la iglesia, está en nuestro catecismo y ahí está muy claro. La vida del cristiano es una vida recia, no una vida de pobreza, no una vida de pequeñez, de limitantes, no. Se ha vuelto limitada porque no ha sabido actualizarse de la mejor manera. Hubo un intento de actualización de la doctrina católica que la verdad que fue un cambio de doctrina católica por una protestante y una sustitución ahí, que esperamos, Dios mediante, podernos sacudir de esa cuestión lo antes posible. Pero vemos que ese Jesús que no le exige nada a nadie, que le soba el lomo a todo el mundo, que está contento con el pecado de cada uno de nosotros, ese Jesús es un Jesús falsificado y que está lejos, lejos, lejos de este Jesús que está predicando San Juan, ¿cierto? Yo bautizo con... Viene, dice, alguien que es más fuerte que yo, a quien ni siquiera soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Si él predica con este tono, él bautiza con agua, y él que vive en el desierto comiendo langosta, cubierto de pieles, predicándole a la gente, que si no cambia su actitud se va a perder, él es el blando, él es la facilidad, cuanto más, ¿cierto? Si él no es digno, o sea, ¿quién va a ser digno entonces? ¿Cierto? Por lo tanto, es la predicación de San Juan y lo que debería ser también la predicación de la iglesia es esa predicación de espabilar, ¿cierto? Espabila, tienes todo, lo tienes fácil para acercarte a Dios. Tu conversión está fácil ahora, entonces tómala, comprométete con ella. Pero la predicación actual es justamente lo contrario, ¿cierto? Una predicación blanda que no nos moviliza a ser mejores personas, no nos moviliza a tratarnos mejor entre nosotros, no nos moviliza a vivir en la verdad, nos moviliza al contrario, a vivir en la mentira, ¿cierto? En el oprobio, en una... Hay una incomodidad que a uno le hace crecer y hay una incomodidad que a uno lo hace empequeñecerse, ¿cierto? Y esa incomodidad de empequeñecerse es el pecado. Eso es. Todos no, estoy pensando en mis vicios personales, pero pienso que todos podemos darnos cuenta que el vicio es una incomodidad, pero es una incomodidad que nos hace
cada vez más pequeños, más limitados, más oscurecidos. Es incómodo tener un pecado, ¿cierto? Un vicio. Y al mismo tiempo, cuando nos enfrentamos a ese pecado, cuando intentamos superarlo, trascenderlo, también es incómodo, pero es un movimiento hacia arriba, hacia el cielo, hacia el crecimiento, hacia la versión que Dios más quiere de sí, de nosotros, la versión que Dios más quiere de nosotros, no en el sentido afectivo, sino en el sentido de plenitud, ¿sí? Que Dios nos viene a dar esta doctrina y esta gracia, estas palabras, esta buena noticia, nos la viene a dar para nuestro beneficio, para nuestra plenitud, para que vivamos conforme a ese plan feliz que Dios tenía para nosotros. No el plan oscuro y lúgubre en el cual el demonio, la mentira, el pecado nos sometió, sino ese plan original de bienaventuranza eterna que se nos viene a compartir nuevamente y definitivamente en este caso.